Este es el ciclo Mitos y Verdades que estamos presentando para el equipo de comunicación popular, Tendiendo Puentes y de Fogón en Fogón, equipo binacional argentino-uruguayo, donde hemos desarrollado hasta ahora varios aspectos que pueden ser de interés sobre el sistema acuífero guaraní. Vamos a continuar nuestras exposiciones sobre el sistema acuífero guaraní que ya habíamos desarrollado anteriormente, complementando muchos aspectos que pueden haber quedado confusos, algunos de los cuales quiero rectificar ahora mismo, asegurar que en general todas las zonas donde el acuífero está en profundidad a varios cientos de metros, cubierto por basalto, por capas basálticas espesas, no existe riesgo de que haya contaminación. Pero en las zonas donde no hay cobertura de basalto, particularmente en las zonas de recarga del acuífero, que son como un 10% del total, en esos lugares sí puede haber contaminación porque el acuífero está expuesto a la infiltración que viene de la superficie. Esa es una primera aclaración que quiero hacer sobre algunas afirmaciones que hice anteriormente y que tal vez no quedaron claras. Algunos temas generales sobre el acuífero corresponde señalar que tal vez lo obviamos anteriormente. Bueno, en primer lugar, que su área, su extensión es de 1.200.000 kilómetros cuadrados y en esa zona viven 70 millones de habitantes. La profundidad del acuífero generalmente se encuentra hasta 1.000, 1.100, 1.200 metros, incluso hasta 1.800 metros de profundidad. El espesor del acuífero, que es el espesor de las areniscas en la práctica, en promedio es unos 250 metros. Los pozos pueden llegar a producir 1.000.000 de litros por hora, aunque eso es excepcional, pero generalmente producen de 100 a 200.000 litros por hora. El caso del acuífero del pozo de la termal Arapey llegó a producir en un principio 800.000 litros por hora. Pero eso es excepcional y en general estamos hablando de 40, 50.000, 100.000 o incluso en algunos casos 200.000 litros hora, lo cual es una productividad enorme. Las temperaturas del acuífero varían entre las naturales, cuando está cerca de la superficie, que son 16, 17 grados, a 33, 34, 35 e incluso las zonas más profundas a 65 grados. 46, 47 grados es la temperatura que salen las aguas de los pozos termales de Daimán, por ejemplo. La recarga estimada es 40 kilómetros cúbicos, que de eso ya había mencionado anteriormente, que equivaldría a esta recarga anual equivaldría al flujo anual, el caudal anual de ríos como el río Uruguay, aunque probablemente el 50% del caudal anual del río Uruguay. El acuífero está contenido en areniscas que son Jurásico-Cretácicas, estamos hablando de 180 a 120 millones de años, que se depositaron en un prolongado y gigantesco ambiente árido que dio lugar a la formación de muchas dunas, lo que sería el desierto de Botucatú o de Tacuarembó. Hace unos 120 millones de años comenzaron las erupciones de muchos volcanes en grandes grietas de la corteza y estas fueron cubriendo las arenas. Creció vegetación, se formaron suelos, se depositaron otros sedimentos y las areniscas quedaron abajo, cubiertas por basalto y otras formaciones superiores, más recientes. En esas areniscas el agua fue entrando y se impregnaron de agua, que es la situación actual. En este caso vamos a tomar, para hablar más en detalle, las 4 áreas piloto que se estudiaron más en profundidad. En primer lugar, el área piloto de Ribeirão Preto, que es una ciudad del estado de San Pablo, del norte del estado de San Pablo, que tiene unos 800.000 habitantes y
que produce caña de azúcar y alcohol, y depende totalmente del agua del acuífero guaraní. Tiene varios pozos que producen entre 100.000 y 180.000 litros por hora, algunos más de 200.000 litros por hora. Está teniendo algún problema porque el nivel del acuífero se ha deprimido un poco, porque es el único fuente de abastecimiento de Ribeirão Preto. Está situada en el contacto superficial entre Serra Geral, que son los basaltos, que así se les llama en Brasil, y la formación Botucatu, que son las areniscas. Esto ocurre entre el Jurásico y el Cretácico, ¿no? Época de los dinosaurios, para que la gente entienda. Y aparece acá como el basalto más resistente en posiciones más elevadas, y la parte de areniscas en posiciones más bajas. Son pequeños cerros, morros, que están un poco más elevados, formando cerros, parecido a lo que pasa en Tacuarembó, que hay cerros chatos, pero aquí se nota menos porque los suelos son más profundos, todo más suavizado, digamos. En algunos lugares esa escarpa es muy clara y en otros no tanto. El otro área piloto que considero importante que se considere el área de Itapúa en Paraguay, que el departamento de Itapúa tiene 16.500 kilómetros cuadrados, 600.000 habitantes, la capital es Encarnación, y las zonas donde el acuífero es utilizado son algunas ciudades del interior del departamento, como por ejemplo Hohenau, que tiene 15.000 habitantes, Trinidad, 9.000, Jesús tiene 6.000 y Obligados 16.000. Esas 4 poblaciones son las que utilizan el acuífero guaraní. También Bellavista, que tiene 13.000 habitantes. El área piloto está constituida por un área de afloramiento de la arenisca, que en Paraguay se llama Formación Misiones. Y está rodeada por zonas de afloramiento de basaltos de la Formación Alto Paraná, que es el nombre que se le da al basalto en Paraguay. Pero aquí no se nota tanto el contacto entre basalto y arenisca como se puede ver en Ribeirão Preto o como se puede ver también en Tacuarembó. El contacto es más débil, la producción, los caudales de los pozos son menores, podría ser muchísimo más, pero esos utilizan caudales de 5.000 a 20.000 litros por hora en los pozos, que tienen de 70 a 75 metros de profundidad. Digamos, la utilización es menor, es para las necesidades agropecuarias, que no son tan grandes, no hay mucha irrigación, sobre todo se planta soja en Itapúa. En el área piloto de Salto Concordia es un área que es diferente porque allí sí el acuífero se encuentra a profundidad, está como a 900 metros de profundidad, y en esa zona es una zona con 2 ciudades grandes, como son Salto, que tiene 110.000 habitantes, y Concordia, que tiene 150.000, y ahí hay varios pozos profundos con grandes caudales. En Concordia hay un pozo en Sorraquín, otro en Vertiente. Cerca de Concordia está Ayuí y un poco más lejos Federación. Hay varios pozos del lado argentino, en Entre Ríos. En estos pozos, con excepción de estos Sorraquín, pero en general lo que hay es termas que utilizan con fines turísticos. Del lado uruguayo está Remeros, que lo usa el Club Remeros, está a las orillas del río Uruguay, un lugar fantástico. Cuando se crece el río Uruguay hay que abandonar las termas, ¿no? O el club más bien, la parte baja del club. El Horacio Quiroga, también las termas de Horacio Quiroga, las termas de Aymán. Hay unas del lado de Paysandú que se llama San Nicanor y otras Guavillú. Y también está Fuente Nueva, eso está cerca de Daimán, la Posada del siglo XIX. Hay muchos pozos también del lado uruguayo. Los caudales de cada uno de esos pozos en realidad podrían ser mucho mayores, pero aproximadamente son de 40.000 litros por hora, aunque puede subir hasta 100.000 litros por hora. Se sabe que si se aumenta mucho, baja la presión y en general se ha procurado
no exagerar, y hay un control de los niveles de extracción. Y finalmente, en el área de Rivera Libramento, que es el área piloto que se estudió también, ahí la situación es bastante distinta porque, bueno, en primer lugar son dos ciudades grandes. Rivera tiene 85.000 habitantes y Libramento 90.000. Libramento utiliza el agua del acuífero Guaraní directamente a través del Departamento de Aguas y Esgotos, el DAE, en el parque hidráulico, en el barrio Armour, etcétera, y allí extraen el 100% del agua que utiliza Libramento, se extrae del acuífero Guaraní. La ciudad de Rivera, en cambio, que también extrae la mitad, por lo menos la mitad del agua que utiliza del acuífero Guaraní, tiene la ciudad fina de Ose, el Parque Británico, y además el embalse Cuñapirú, que no tiene nada que ver con el acuífero, pero que también abastece la ciudad. También en Rivera Libramento los pozos tienen de 70 a 100 metros y los caudales que se utilizan son entre 15 y 75.000 litros. En Rivera Libramento, debido a que se utiliza mucho, hay un intenso uso del agua subterránea, los niveles han descendido también, al igual que en Rivera Preto. Está como en el límite de la disponibilidad de agua del acuífero en esa zona, tanto en Rivera como en Libramento como en Rivera Preto. En ambos lugares, por ser acuífero superficial, el acuífero está cerca de la superficie, en contacto con el suelo superficial, hay riesgo de contaminación. Digamos, hay que tomar precauciones para que no ocurra, pero ha habido eventos de contaminación, tanto en Rivera como en Libramento, e incluso también en Rivera Preto. Esto es un poco las generalidades de un acuífero que traté de darlo en detalles mucho más específicos, porque de esto se podría hablar durante bastante tiempo. Digamos, en cada uno de estos lugares se han hecho pruebas de bombeo, en donde se ha visto cuánto se puede bombear, qué posibilidades hay en el futuro de seguir bombeando, de aumentar el bombeo. Por lo tanto, a través de estos datos muy preliminares y muy sintéticos que les estoy dando, estoy presentando la situación actual de la acuífero ya más en detalle, y por supuesto estoy disponible para preguntas sobre la información que ya existe, sobre las experiencias que ya obtuvimos, y voy a tratar de que las imágenes de alguna manera presenten de forma gráfica la información que acabo de brindar. Más adelante seguiremos hablando de este acuífero y de otros acuíferos, porque el tema del agua subterránea es un tema muy importante, tanto desde el punto de vista humano como económico, y también desde el punto de vista ambiental. Bueno, será hasta la próxima y nos veremos entonces.